en el año grabable 2023, ¿a quiénes aplicará y a quiénes no aplicará el cálculo de la nueva tasa mínima de tributación que se menciona en el parágrafo sexto, la nueva versión del artículo 240 del Estatuto Tributario, luego de ser modificado con el artículo 10 de la nueva reforma tributaria que se aprobó en el Congreso en noviembre de 2022? Si tenemos que hablar así, la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso en noviembre de 2022, porque hoy es noviembre 28, y no se conoce el texto sancionado de la ley. El señor Petro incluso se puede demorar si quiere hasta diciembre 31 para sancionar la ley, pero lo ideal es que lo haga incluso unos días antes de que se expida el decreto de diciembre que fija el calendario tributario del 2023, porque en ese calendario tributario se va a tener que hacer mención a la nueva reforma tributaria y hablar de los vencimientos de 3 nuevos impuestos o 4 nuevos impuestos que van a aplicar en el 2023, que es el de patrimonio, el de las bebidas azucaradas, el de los plásticos de un solo uso. Entonces hay bastantes nuevos impuestos. Lo ideal es que la ley sí quede sancionada antes de que salga el decreto que fija los vencimientos del año 2023 y listo. Entonces, en relación con este punto, el parágrafo sexto con que va a quedar la nueva versión del artículo 240 del Estatuto Tributario menciona que se va a empezar a aplicar a las personas jurídicas del régimen ordinario. Recuerden que el artículo 240 solo aplica a personas jurídicas del régimen ordinario, no aplica a las del simple ni a las del régimen tributario especial. Aplicaría solo las del régimen ordinario. Y habla de que esas personas jurídicas del régimen ordinario, tanto nacionales como extranjeras, se van a tener que enfrentar a, y también sin importar si están por dentro o fuera de zonas francas, sí, les va a tocar enfrentarse a un cálculo especial que se llamará el cálculo de la tasa mínima de tributación. Entonces yo voy a abrir acá uno de los documentos, sí, que va a estar disponible en el producto educativo que estoy elaborando sobre esta reforma tributaria, que recuerden, lo pueden buscar con este enlace en el portal con estas palabras claves y ahí lo pueden adquirir. Entonces, este documento tiene la versión comparativa de las normas y esta es la versión anterior de la norma, la que está acá a la izquierda es la versión anterior de la norma y esta es la nueva versión. Entonces vamos a buscar eh, con el buscador de Word, porque esto está hecho en Word, buscamos artículo 240, ¿sí? Artículo 240 del Estatuto Tributario, 240, ¿listo? Entonces, este es el artículo 240 y vamos a mirar lo que va a decir la nueva versión del parágrafo sexto. Esto tuvo una reestructuración grandísima de este artículo 240 y muchísimas cosas para explicar del 240, pero entonces por ahora para esta pregunta miremos el parágrafo sexto y lo voy a hacer aquí un poquito de ampliación de la pantalla. Y dice este parágrafo sexto lo siguiente: el presente parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta de que trata este artículo y el artículo 240 raya 1. El 240 raya 1 es para las sociedades que trabajan en zonas francas, salvo las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Esta tasa mínima de tributación depurada, la cual no podrá ser inferior al 15% y será el resultado de dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada, así, y empiezan los factores o los elementos de un cálculo especial que va a tocar hacer partiendo del impuesto neto de renta que inicialmente pretende liquidar el contribuyente persona jurídica, agregarle unas partidas, tomar también la utilidad contable, afectarla, depurarla con unas partidas en especial, no con todas las que uno llevaría a la declaración de renta, sino con unas partidas en especial, y se obtiene entonces una serie de cálculos, ¿sí? Y esa serie de cálculos entonces llevan a que en la declaración de renta finalmente se tendrá que ver un impuesto especial que sea como mínimo el 15% de una base gravable fiscal especial. Esa base gravable fiscal especial entonces queda definida acá en ese artículo y lo que hay que mirar es que aquí nos dicen expresamente y está aclarado también de si la persona jurídica que va a hacer este cálculo de la tasa mínima de tributación no hace consolidación de estados financieros o cuando sí hace consolidación de estados financieros, el cálculo se va a volver más complejo cuando sí participa en una consolidación de estados financieros. La, la, la tasa mínima de tributación toca calcularla en función de la proporción que tenga una persona jurídica respecto al total en que, con que se consolidan todas las utilidades del mismo grupo económico, grupo empresarial. Pero lo que queremos destacar para efectos de esta pregunta es lo que dice acá, dice, lo dispuesto en este parágrafo sexto, toda esta este cálculo que va a ser complejo en muchos casos, no aplica, dice, no aplica para, dice, las sociedades que se constituyeron como zonas económicas sociales especiales CESE durante el periodo que su tarifa de impuesto sobre la renta sea 0%. Recuerden que el beneficio de la CESE es para las que se instalan en Arauca, norte de Santander, Guajira,
que eso está en la ley 1955 de mayo del 2019, y les dicen que en los primeros 5 años su tributación es con el 0% y en los otros siguientes 5 años es con el 50% de la tarifa general del impuesto de renta. Entonces, que en los años en que van a liquidar el cero no les aplica calcular esta tasa mínima de tributación. Tampoco las sociedades que aplican el incentivo tributario de las zonas más afectadas por el conflicto SOMAC, que eso está en la ley 1819 del 2016, y que dependiendo del tamaño de las empresas, ellas vienen tributando de manera reducida, progresiva entre el 2017 y 2027, entonces tampoco les van a hacer este cálculo de la tasa mínima de tributación. Otros, las sociedades de que tratan los parágrafos 5 y 7 del presente artículo, entonces nos tocaría volvernos al parágrafo 5, ¿sí? De este mismo artículo 240, y en el parágrafo 5 hablan de unas personas jurídicas que van a estar enfrentadas a una tarifa especial del 15%, sociedades que se van a encargar de hacer hoteles y que van a estar tributando con una tarifa especial del 15%, pues entonces que ellas tampoco se someten a este cálculo de la tasa mínima de tributación. Y adicionalmente, sigo leyendo acá en la parte que estamos leyendo, tampoco le va a aplicar las del parágrafo 7 al presente artículo. Y cuando bajas al parágrafo 7 están las editoriales, las empresas editoriales. El cambio que sufren con la reforma es que venían tributando al 9%, pero ahora van a tributar al 15%, pero entonces no van a quedar sujetas a esta tasa mínima de tributación, ¿listo? Siempre y cuando no estén obligadas a presentar el informe país por país de conformidad con lo establecido en el artículo 260-5 del Estatuto Tributario. O sea, todas estas de acá, pero siempre y cuando no estén obligadas a presentar ese informe país por país, que eso se relaciona cuando se hacen operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia. B, otras que tampoco están sujetas al cálculo de la tasa mínima, las sociedades de que trata el parágrafo 1 del presente artículo, que son las entidades financieras que les siguieron poniendo una sobretasa, creo que esta vez va hasta el 2027. ¿Listo? De igual forma, no aplica lo indicado en este parágrafo para aquellos contribuyentes cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación y su utilidad depurada sea igual o menor a cero. ¿Sí? La utilidad depurada es un cálculo especial que se explica dentro de este mismo parágrafo sexto. O para los contribuyentes cuyos estados financieros sean objeto de consolidación y la sumatoria de la utilidad depurada sea igual o menor a cero. C, quienes se rijan por lo previsto en el artículo 32 del Estatuto Tributario, que esto es para los que participan en asociaciones público-privadas, esto, o sea, que hacen obras con el Estado. Entonces, miren, este es el grupo de los que no les va a tocar hacer este cálculo de la tasa mínima de tributación. El resto de personas jurídicas que no quedaron aquí exceptuadas y que pertenezcan al régimen ordinario sí les va a tocar hacer ese cálculo. Entonces, aquí aprovecho para mostrarles que en este producto que estoy armando sobre la reforma tributaria, que ya lo pueden adquirir porque va a estar disponible a finales de diciembre, yo voy a estar incluyendo esta herramienta de Excel. Ahí la pueden mirar un momentico, donde aquí se ve que esta es la utilidad contable, sí, de la persona jurídica antes de impuestos, que ella va a tributar con una tarifa del 35% y que empieza su depuración inicial, como se hace con la utilidad contable, sumándole ingresos no grabados, restándole rentas exentas, etcétera, toda la depuración especial que nos permite hacer el estatuto tributario, pero que cuando llegue a este punto, entonces le va a tocar hacer los cálculos que dice el parágrafo sexto de determinar algo que se va a llamar impuesto depurado, siguiendo los pasos que dice ese parágrafo sexto, y calcular una utilidad depurada, es una utilidad depurada especial, y que entonces este impuesto depurado respecto a esta utilidad depurada, aquí inicialmente le está dando el 6%, pues que entonces hay que hacer algo con las partidas conciliatorias para que la renta líquida que finalmente va a llevar a la declaración se eleve y el impuesto final que se va a ver acá, el impuesto final que se ve acá, sí cumpla con ser por lo menos un 15% de esta utilidad fiscal especial acá depurada. Entonces, esto requiere bastantes explicaciones, pero ahí ya está montado el Excel para que cuando esté haciendo mis grabaciones les haré más detenimiento a este Excel y explicarles en qué va a consistir todo este cálculo. Entonces, este va a ser un Excel también incluido para los que son suscriptores del portal, y los que no sean suscriptores del portal lo van a encontrar como parte de este producto, más la explicación donde yo les diga qué tantos puntos importantes son los que hay que tener presentes para estudiar este tema de este nuevo cálculo de la tasa mínima de tributación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video